Imaginemos por un momento a nuestros ancestros prehistóricos, digamos, hace un par de millones de años. Claro, la típica imagen que nos viene a la mente. Exacto. Para la mayoría la escena clásica es la de un grupo cubierto de polvo, ya sabes, persiguiendo mamuts en una estepa seca o huyendo de depredadores bajo el sol implacable de la sabana. Sudando la gota gorda, totalmente. Tal cual. Pero, ¿y si cambiamos el escenario por completo? ¿Qué pasaría si en lugar de eso estuvieran en una playa paradisíaca tropical, sumergiéndose en aguas cristalinas, nadando así grácilmente para buscar ostras y erizos de mar en los arrecifes? Suena unas vacaciones increíbles, la verdad. Muy alejadas de la brutal lucha por la supervivencia que solemos imaginar en esa época. O sea, suena a resort prehistórico. Y por décadas, una teoría radical y sumamente popular sugirió exactamente eso, que esta vida de playa es la verdadera razón anatómica por la que somos la criatura más extraña de nuestro árbol genealógico. Y es que, si nos comparamos objetivamente con nuestros primos primates, somos una anomalía completa. Una rareza. Sí, pensemos en los chimpancés o los gorilas. Ellos están completamente cubiertos de pelo. Nosotros tenemos la piel desnuda. Ellos se desplazan apoyando los nudillos, mientras que nosotros tenemos este bipedalismo estricto. Caminamos en dos piernas todo el tiempo. Exacto. Y otra cosa, ellos tienen un porcentaje de grasa corporal mínimo y súper uniforme. Nosotros acumulamos reservas de grasa en lugares muy específicos. La anatomía humana vista desde fuera, pues parece diseñada para un entorno completamente diferente al de los demás simios. Y para quienes nos escuchan hoy, nuestra misión en este análisis a fondo es justamente diseccionar esta idea fascinante. O sea, lo que se conoce formalmente como la hipótesis del simio acuático o semiacuático. Que es un tema que genera mucha pasión. Muchísima. Y para esto nos basamos en un ensayo en video increíblemente detallado del canal North 02. Nuestro objetivo es separar lo que es un excelente guión de Hollywood de la cruda realidad del registro fósil. Así que, bueno, vamos a desempacar esto. Porque antes de examinar si nuestros huesos y nuestro ADN respaldan esta vida acuática, creo que es vital entender de dónde salió todo esto. Sí, cómo una idea tan contraintuitiva ganó tanta atracción. Claro, tanto científica como culturalmente. Pues el desarrollo de esta idea tiene un origen doble. Y es muy curioso. La semilla inicial la plantó en 1942 un patólogo alemán llamado Max Westenhofer. Ok, 1942. Ajá. Él observó características humanas, como la falta de pelo, y sugirió una fase acuática en nuestro pasado. Pero digamos que sus fundamentos teóricos estaban bastante desactualizados incluso para esa época. O sea que la idea no despegó ahí. No, para nada. Sin embargo, en 1960, un biólogo marino británico llamado Alistair Hardy llegó a una conclusión casi idéntica, pero él lo hizo desde otra perspectiva, observando la anatomía comparada de los mamíferos marinos. Lo cual tiene todo el sentido del mundo. Si eres biólogo marino, ves todo a través del lente del océano, ¿no? Totalmente. Y la propuesta de Hardy plantea un escenario de crisis. La idea era que una rama de simios primitivos se enfrentó a una competencia brutal por alimento en los bosques de África. Bosques que, por cierto, se estaban reduciendo. Entonces se vieron obligados a huir hacia los márgenes. Hacia las costas. Exacto. Y allí descubrieron una especie de buffet libre de mariscos en aguas poco profundas. Esto los obligó a pasar horas de pie en el agua tropical, vadeando y buceando. Y aunque Hardy le dio un marco académico, la hipótesis no habría salido de las revistas especializadas si no fuera por figuras clave. Personas que la llevaron al público masivo. Sí. Primero fue el zoólogo Desmond Morris, que la incluyó en su exitoso libro El mono desnudo. Un clásico. Pero quien realmente la convirtió en un fenómeno cultural fue la escritora galesa Elaine Morgan. Esto fue en la década de los 70s, con su libro La descendencia de la mujer. Y el impacto de Morgan en la antropología es digno de análisis, independientemente de si la teoría del simio acuático era correcta o no. Completamente de acuerdo. Porque Morgan lanzó una crítica demoledora al paradigma científico de la época. En los 70s, toda la narrativa de la evolución humana estaba secuestrada por este modelo del cazador de la sabana. Sí, una visión hipermasculinizada. Exacto. Donde el desarrollo de la inteligencia, el caminar en dos piernas y las herramientas se atribuían exclusivamente a los machos.
Ya sabes, machos cazando grandes bestias y llevando carne a las hembras que solo tenían un rol pasivo. Y Morgan utilizó la hipótesis del simio acuático para demoler esa narrativa. Ella propuso un enfoque feminista, un modelo de supervivencia basado en la recolección comunitaria en el agua, donde las hembras y la crianza compartida eran los verdaderos motores de la evolución. Una visión súper distinta. Esa intervención obligó a la paleoantropología a mirarse al espejo y cuestionar sus propios sesgos de género. De repente, este relato de recolectores pacíficos resonaba con un público que estaba, digamos, agotado de la retórica de la dominación violenta. Totalmente comprensible. Pero el salto definitivo hacia la cultura pop moderna ocurrió mucho después, en 2011. El infame falso documental. Ese mero. ¿Qué locura fue eso? La cadena Animal Planet emitió un programa llamado Sirenas, el cuerpo hallado, y la producción fue brillante, pero en el peor de los sentidos. Sí, porque engañaron a mucha gente. Contrataron actores para interpretar a científicos consternados, usaron metraje falso de cámaras de seguridad y entrelazaron todo esto con la premisa real de la hipótesis del simio acuático. Fue tan convincente que el propio creador del ensayo de North Zero confiesa que de niño creyó ciegamente en el documental. ¡Wow! Y esto me hace preguntarme, si es tan fácil engañarnos con esta narrativa, como un guión de Hollywood de sirenas evolutivas, ¿qué tiene la verdadera evolución que nos resulta menos atractiva? Bueno, lo fascinante aquí es que el atractivo radica en que esta hipótesis ofrece una respuesta única y muy limpia a un problema que es sumamente complejo. O sea, te lo vende como un paquete perfecto. Exacto. Y ojo, no es pseudociencia pura, como la astrología o algo así. Construye sus argumentos sobre observaciones anatómicas reales. El pelo, la grasa, el bipedalismo. Y partes de cosas reales. El problema surge cuando dejamos de mirar la superficie y empezamos a exigir pruebas mecánicas y fósiles. Porque la verdadera ciencia evolutiva es caótica. Está llena de callejones sin salida y adaptaciones que sirven para múltiples propósitos a lo largo de millones de años. No cabe en un montaje de película de 2 minutos. Entonces, sometamos ese guión perfecto al rigor de los huesos. El primer gran pilar de la teoría acuática es el bipedalismo, y el argumento suena increíblemente intuitivo. A ver, si un simio necesita mantener la cabeza fuera del agua mientras busca ostras, pues inevitablemente se pondrá de pie. Ajá, esa es la lógica que usan. Y si hace esto durante miles de generaciones, la estructura de su cadera cambiará para caminar en 2 piernas de forma permanente. Pero la intuición nos traiciona feo cuando revisamos el registro geológico. Para empezar, tenemos fósiles como el Sahelanthropus chedensis, que data de hace unos 7 millones de años. ¿7 millones? O sea, muchísimo antes. Muchísimo. Al analizar la posición de lo que llamamos el foramen magnum, que es ese gran orificio en la base del cráneo por donde pasa la médula espinal, los biomecánicos pueden determinar el ángulo de la columna, y este espécimen ya mostraba adaptaciones claras para una postura erguida. Y esto ocurrió millones de años antes de cualquier supuesta migración masiva a las costas. Exactamente. Y a eso súmale las famosas huellas de la Étoli, en Tanzania, marcas de hace 3.6 millones de años. Nuestros ancestros caminaron sobre ceniza volcánica húmeda que luego se solidificó. Son impresionantes. Son literalmente la prueba fotográfica de la prehistoria. Demuestran, sin lugar a dudas, una caminata bípeda completamente desarrollada en un entorno continental y seco. Y el contraste es brutal cuando miramos los huesos de mamíferos que sí hicieron la transición al agua. ¿Cómo cuáles? Pues tomemos a los manatíes, las nutrias o los ancestros de las ballenas. Sus esqueletos desarrollan adaptaciones inmediatas e inconfundibles. Por ejemplo, una condición llamada paquiostosis. Paquiostosis. Sí. Es un engrosamiento extremo de los huesos que los vuelve hiperdensos. Básicamente actúan como un lastre físico. Para hundirse un poco. Claro, para que el animal no flote como un corcho cada vez que llena sus pulmones de aire. ¿Y adivina qué? Los fósiles de nuestros ancestros carecen por completo de huesos densos o de fémules aplanados en forma de remo. 0 adaptaciones de ese tipo. Ninguna. La geometría de nuestras piernas, desde las rodillas que se bloquean hasta el arco del pie, está diseñada como un sistema de resortes, todo para absorber el impacto constante contra superficies duras, como la tierra. Ok, los huesos no cuadran. Pero aquí es donde se pone realmente interesante.
Porque si lo piensas desde otra perspectiva, la teoría acuática tiene mucha lógica con otro rasgo: nuestra falta de pelo. A ver, cuéntame. Digo, si yo intento nadar con un abrigo grueso de lana, la fricción me hunde, es agotador. Los delfines no tienen pelo, las ballenas no tienen pelo, y los hipopótamos que viven en el agua tampoco. Entonces tiene todo el sentido del mundo que perdiéramos nuestro pelaje para ser hidrodinámicos, ¿no? Mira, es un argumento súper seductor, pero comete el error de seleccionar cuidadosamente solo los ejemplos que le convienen. Y fíjate que ignora por completo a los grandes mamíferos terrestres. ¿A qué te refieres? Pues si observamos a los rinocerontes, a los elefantes o incluso a los cerdos, vemos animales que perdieron gran parte de su pelaje y son exclusivamente terrestres. Ah, claro. La fuerza motriz detrás de nuestra piel desnuda no fue ser hidrodinámicos en el agua, fue la termorregulación en un continente que se estaba calentando cada vez más. El control de la temperatura. Básicamente, enfriar la máquina humana. Precisamente. Y la genética nos ha permitido resolver este misterio con una precisión asombrosa. ¿Cómo? ¿Con qué gen? Al estudiar el gen MC1R, que es el que regula la pigmentación, los genetistas pueden medir la tasa de mutación a lo largo del tiempo y descubrieron que una variante de este gen, responsable de la piel oscura y rica en melanina, se fijó en nuestros ancestros hace aproximadamente 1.2 millones de años. ¡Wow! Lo que significa que justo en ese momento perdimos el pelo que nos protegía del sol y desarrollamos un protector solar biológico, la melanina, Exacto. para evitar que la radiación ultravioleta destruyera nuestros niveles de ácido fólico en la sangre. Así es. Y al quitarnos ese abrigo de piel, nuestra biología hizo algo sin precedentes entre los primates. Multiplicó nuestras glándulas sudoríparas ecrinas. Tenemos millones de ellas, casi el triple que un chimpancé. El triple. ¡Qué locura! Sí, porque un perro, por ejemplo, regula su temperatura jadeando, lo cual es súper ineficiente si estás corriendo sin parar. Un chimpancé no puede sudar profusamente para enfriarse. Pero los primeros humanos, como el Homo erectus, convirtieron su piel desnuda en un sistema de refrigeración líquida de alta tecnología. Y ese sistema de refrigeración habilitó lo que yo considero la táctica más aterradora de la prehistoria: la caza por persistencia. ¡Ay, sí, es fascinante! Imaginemos esto. Un leopardo es infinitamente más rápido que nosotros, obvio. Pero su cuerpo cubierto de pelo se sobrecalienta después de un sprint de 30 segundos. Claro, no aguantan. Si no atrapa a la presa, tiene que tirarse bajo la sombra o morirá de insolación. El Homo erectus, en cambio, operaba como una fuerza imparable. Rastreaban a un antílope bajo el calor abrasador del mediodía. El animal corría rápido, se alejaba, pero no podía enfriarse. Se iba cociendo por dentro. Literalmente. Y el humano trotaba a un ritmo constante, sudando y evaporando el calor, rastreando al animal durante horas, hasta que el pobre antílope colapsaba físicamente por agotamiento. Entonces, nuestra falta de pelo no evolucionó para nadar con elegancia. Evolucionó para convertirnos en maratonistas letales bajo el sol africano. Es una adaptación 100% terrestre impulsada por la resistencia y el metabolismo. Ya. Pero al desmontar los argumentos de los huesos y el pelo, los defensores del simio acuático cambian de táctica. Apuntan a lo que llaman las pruebas blandas. Ajá, las que no dejan huella en los fósiles. Eso mismo, características de los tejidos que no se fosilizan. Y su joya de la corona ahí es la grasa. Afirman que los humanos somos primates inusualmente gordos y que nuestra grasa subcutánea es el equivalente al blubber de las focas marinas. Ojo ahí, porque el uso del término blubber para los humanos es biológicamente incorrecto. ¿No es lo mismo? No, para nada. El blubber de los mamíferos marinos es una capa ininterrumpida de tejido adiposo y colágeno muy especializada. Envuelve todo el cuerpo como si fuera un traje de neopreno interno, para aislamiento térmico extremo y para darles flotabilidad. Y nosotros no tenemos eso. No, la grasa humana no funciona así. Está adherida estructuralmente a la piel y se acumula en depósitos localizados, no de manera uniforme en todo el cuerpo. Además, cuando los defensores hablan de humanos gordos, pues están mirando a nuestra sociedad moderna y sedentaria. Totalmente sesgado. Sí.
Si observamos a las poblaciones de cazadores-recolectores que mantienen estilos de vida tradicionales, sus niveles de grasa corporal rondan apenas el 10%, y un chimpancé salvaje tiene alrededor del 9%. O sea, la diferencia es mínima. Casi nada. Las reservas adicionales de grasa que desarrollamos al migrar a zonas frías son simplemente bancos de energía portátiles. Sirven para sobrevivir inviernos rigurosos. No son sistemas de flotación. Exacto. Y otra prueba blanda que citan muchísimo es nuestra capacidad para contener la respiración a voluntad. Ah, sí. Que podemos aguantar la respiración bajo el agua. Dicen que es un hecho que los humanos podemos decidir exactamente cuándo inhalar y exhalar, que es una habilidad rara entre los animales terrestres, y lo asocian directamente con bucear para buscar alimento. Suena convincente a primera vista. Pero la fisiología anatómica traza esta habilidad hacia una función mucho más crítica para nosotros: el lenguaje complejo. Claro, el habla. Para que yo pueda pronunciar esta misma oración sin quedarme sin aire a la mitad, necesito una modulación muscular perfecta sobre mis pulmones. Y una anatomía muy específica en la garganta. Verás, en algún punto de nuestra evolución, nuestra laringe descendió en el tracto vocal. Esto creó una cámara de resonancia mucho mayor que nos permite articular vocales y consonantes con precisión. Pero ese descenso tiene un costo enorme, ¿no? ¡Altísimo! El descenso de la laringe hace que la vía respiratoria y la vía digestiva se crucen, y esto nos convierte en uno de los pocos animales que pueden morir atragantados fácilmente con su propia comida. ¿Es verdad? Un perro casi nunca se atraganta comiendo rápido. ¡Exacto! Ese inmenso riesgo biológico solo se justifica por la ventaja evolutiva monumental que es la comunicación compleja, no por ir a recoger mariscos al fondo del agua. Totalmente. Y mira, suelen rematar este punto con el famoso reflejo de inmersión. Uf, ese es un clásico. Te dicen, mira, si pones la cara de un bebé humano bajo el agua, su ritmo cardíaco disminuye automáticamente para conservar oxígeno. Evidencia de un pasado acuático. Y suena súper fascinante. Hasta que descubres que absolutamente todos los mamíferos tienen este reflejo. O sea, si sumerges a un perro, a un gato o hasta a un ratón de campo en agua fría, su sistema nervioso va a desencadenar la misma bradicardia. Es una característica primitiva de la biología de los mamíferos, no una prueba de que somos simios nadadores. Exacto. También he visto que mencionan la vernix caseosa. Ah, sí. Esa sustancia blanca y cerosa que recubre a algunos recién nacidos. Sí, argumentan que se parece a las secreciones de los cachorros de foca para impermeabilizarlos. Pero la dermatología pediátrica lo explica clarísimo. Esta capa protege la piel del bebé del líquido amniótico en el útero, previene infecciones bacterianas posparto y actúa como lubricante durante el alumbramiento. No tiene propiedades de impermeabilización marina en lo absoluto. Y mi detalle anatómico favorito en todo este debate es el argumento de la nariz. A ver, cuéntanos. He leído a defensores asegurar a capa y espada que nuestras fosas nasales apuntan hacia abajo como una adaptación para evitar que nos entre agua en el cerebro mientras nadamos. Ay, por favor. Sí, o sea, pero si la evolución estuviera optimizando narices para el agua, lo habría hecho como en el resto de la naturaleza. Las ballenas y delfines migraron sus fosas nasales a la parte superior del cráneo, creando el espiráculo. Claro, para respirar sin sacar la cabeza. Las focas y leones marinos las tienen apuntando hacia el frente, pero con válvulas musculares que se sellan herméticamente. Ningún mamífero verdaderamente acuático tiene un pedazo de cartílago apuntando hacia abajo como nosotros. No tiene sentido. Sí, hace agua por todos lados. Sin embargo, hay un punto de datos moderno y genuinamente fascinante que mantiene viva la discusión. Y creo que merece una mirada atenta. ¿Te refieres al caso del pueblo bajao? Exactamente. En el sudeste asiático, a menudo los llaman los nómadas del mar. La historia de los bajao es impresionante. Estamos hablando de personas que pasan hasta el 60% de su jornada sumergidos, buceando a profundidades asombrosas solo con pesas de madera y unas gafas súper rudimentarias. Y la ciencia ha demostrado que su cuerpo mutó para adaptarse a eso. Sí, encontraron un gen, el gen PDE10A. Ha alterado la fisiología de esta población, haciendo que sus vasos sean hasta un 50% más grandes que los de un humano promedio. Es una locura. Y el vaso actúa como un tanque de almacenamiento para los glóbulos rojos, que son ricos en oxígeno. Entonces, ¿cómo funciona bajo el agua?
Durante una inmersión profunda, el vaso ampliado de un pescador bajau se contrae, inyecta un torrente extra de oxígeno directamente en el torrente sanguíneo, permitiéndole sostener la respiración durante un tiempo extraordinario. Es literalmente una adaptación fisiológica de buceo en tiempo real. Es como un avance evolutivo a cámara rápida, un speedrun biológico. Pero, esto encierra la verdadera trampa para la hipótesis del simio acuático. ¿Por qué lo dices? Porque los análisis genéticos muestran que los bajau desarrollaron esta mutación espectacular en un lapso de apenas 1000 años. 1000 años no es nada en tiempo evolutivo. Nada. Lo que esta población nos enseña es la extrema plasticidad y la rapidez con la que el cuerpo humano se adapta bajo una fuerte presión ambiental. Pero no prueba que requiriéramos millones de años como nutrias ancestrales para adquirir características súper básicas como la falta de pelo o caminar en dos pies. Exacto. Y si conectamos esto con el panorama general, la naturaleza nos ofrece el grupo de control perfecto para desmontar la hipótesis mediante un experimento vivo. Los macacos. Sí, los macacos cangrejeros del sudeste asiático. Estos primates habitan manglares costeros. Pasan gran parte de su vida nadando, buceando maravillosamente bajo el agua y utilizando herramientas de piedra para abrir ostras y mariscos. O sea, viven el guión exacto de la hipótesis del simio acuático, escena por escena. Tal cual. Y sin embargo, basta con mirarlos. Están completamente cubiertos de un denso pelaje, caminan sobre 4 patas y ningún atisbo de bipedalismo humanoide. Siguen siendo monos, digamos. Exacto. No tienen gruesas capas de grasa, ni narices apuntando hacia abajo, ni ninguna de las alteraciones que la hipótesis insiste que deben surgir de ese estilo de vida costero. Son la prueba viva de que la recolección acuática no transforma mágicamente a un simio en un humano. ¡Boom! Pero bueno, llegamos entonces a la gran trinchera final de quienes defienden la teoría. La nutrición profunda. Ah, el argumento del cerebro grande. Ese mero. El argumento aquí es que el gigantesco crecimiento de nuestro cerebro a lo largo de millones de años solo fue posible gracias a una dieta masiva e ininterrumpida de ácidos grasos omega 3. Ya sabes, provenientes del pescado y el marisco. Básicamente que el cerebro humano se construyó en la playa. Esa es la premisa. Pero la arqueología y la química molecular intervienen aquí para contarnos la verdadera dieta de nuestros ancestros. No lo que suponemos, sino lo que de verdad comían. Y lo hacen a través de algo llamado análisis de isótopos estables. ¿Cómo funciona eso? Pensemos en esto. Somos lo que comemos, a nivel atómico. Las plantas terrestres procesan el carbono de manera diferente, creando tipos específicos de isótopos, conocidos como firma C3 y C4. Ok, plantas de tierra firme. ¿Sí? Por otro lado, los ecosistemas marinos producen proporciones de carbono completamente distintas y cuando un homínido masticaba su comida, los isótopos de esa dieta se bloqueaban y se fosilizaban dentro de la estructura cristalina del esmalte de sus dientes para toda la eternidad. Y cuando los geoquímicos extraen y analizan el esmalte de esos dientes homínidos de hace 2 o 3 millones de años, ¿qué es lo que encuentran? Pues encuentran, de manera abrumadora, firmas isotópicas de plantas terrestres, pastos de sabana y carne de herbívoros terrestres. Cero mariscos. No hay rastros de la firma marina que esperaríamos ver si la dieta principal fuera el marisco. De hecho, la evidencia arqueológica más antigua del uso sistemático de recursos acuáticos, como espinas de pescado con marcas de herramientas, data de hace unos 780,000 años. O sea, ni cerca de los millones de años que propone la hipótesis. Exacto. Y el consumo evidente de mariscos en concheros costeros aparece en Indonesia hace apenas 500,000 años, a manos del Homo erectus. Lo cual es un problema cronológico enorme para esta teoría, porque para ese momento, hace medio millón de años, el Homo erectus ya era un bípedo completamente perfeccionado, carente de pelo y con un cerebro grande y complejo. El marisco no impulsó nuestra arquitectura física, simplemente fue un nuevo elemento en el menú de una especie que ya caminaba erguida por la Tierra. Así es. Y a esto debemos sumar un factor ecológico que a menudo se ignora por pura comodidad narrativa. Y es que los sistemas fluviales y costeros de África y Eurasia durante esa época no eran piscinas recreativas. Ah, los depredadores. Estaban patrullados por superdepredadores verdaderamente formidables. Reptiles del tamaño de lanchas,
Me refiero a especies de cocodrilos extintos que podían alcanzar los 8 metros de longitud. O sea, si los antropólogos nos dicen que nuestros ancestros serán presas vulnerables en tierra, la idea de que una población de simios primitivos decidiera pasar horas al día chapoteando en ríos infestados de monstruos cocodrilianos, hipopótamos superterritoriales y serpientes de agua dulce, pues parece un suicidio ecológico total. Es que no tiene sentido biológico, y ese desajuste ecológico y anatómico es la razón por la cual la academia rechaza la propuesta. De hecho, el antropólogo John Langdon acuñó un término perfecto para describir la hipótesis del simio acuático. Él la clasifica como una hipótesis paraguas. Y la analogía es muy reveladora, la verdad. O sea, es como entrar a una casa antigua, encontrar una licuadora en la cocina, un televisor en la sala y un calentador eléctrico en el baño, y concluir que los tres fueron inventados el mismo día, por la misma persona, simplemente porque todos tienen un cable de electricidad. Es un gran ejemplo. La hipótesis paraguas toma rasgos tremendamente complejos que evolucionaron en intervalos de millones de años, impulsados por presiones ambientales totalmente distintas. El bipedalismo para caminar largas distancias, la pérdida de pelo para no morir de calor, la grasa para aguantar el invierno, y trata de forzar todo bajo la misma excusa mágica y conveniente: el ama. Y esto plantea una pregunta importante sobre cómo hacemos ciencia. Porque precisamente por esa tendencia a seleccionar solo los datos superficiales que encajan con la historia, ignorando las pruebas genéticas, isotópicas y fósiles que dicen lo contrario, pues algunos paleontólogos comparan esto con la criptozoología, o sea, buscar a pie grande. O con el diseño inteligente. Exacto. Y no es que nazca de una mala intención o ganas de engañar, sino que prioriza la estética de la historia por encima del método científico riguroso. Nos gustan las buenas historias. Entonces, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan? Para recapitular este viaje, la hipótesis del simio acuático sigue viva en foros, en videos y documentales, porque su resonancia emocional es profunda. Nos apela al corazón. Sí, especialmente en los años 70, nos ofreció un espejo donde la humanidad podía verse no como simios asesinos en estepas ensangrentadas, sino como seres pacíficos en armonía con el océano. Y fue un contrapeso narrativo necesario en su momento. Sí, abrió la mente de muchos científicos. Pero cuando dejamos de lado el deseo de una buena historia y miramos la ciencia dura de la evolución, el relato cambia drásticamente. Nuestra historia es terrestre, es desordenada, caótica, profundamente sudorosa. Está impulsada por mutaciones impredecibles, marchas agotadoras bajo el sol y una persistencia inquebrantable para no rendirse. Y aunque la realidad nos aleje del mar, la biología humana resultante sigue siendo una maquinaria de adaptación asombrosa. Y para terminar, me gustaría dejar a la audiencia con una reflexión final vinculada a los nómadas Bajau que mencionamos hace un rato. A ver. El hecho comprobado es que un grupo humano transformó la genética de sus órganos internos en tan solo 1000 años para dominar el buceo profundo. En escalas de tiempo evolutivo, 1000 años no es nada. Literalmente es un parpadeo en la historia del planeta. Exacto. Entonces, pensando en esa tremenda velocidad de adaptación, miremos nuestro entorno presente. Hoy estamos sumergidos en un ecosistema hipertecnológico. Pasamos enormes porciones de nuestras vidas sentados en sillas ergonómicas, interactuando con pantallas brillantes, absorbiendo flujos interminables de información digital dentro de habitaciones con aire acondicionado. Y casi sin la necesidad de la resistencia física que definió a nuestros ancestros. Exactamente. Entonces, si la biología humana fue capaz de reconfigurar el tamaño de un vaso en 1000 años debido a la presión del océano, ¿qué extrañas, impredecibles y fascinantes adaptaciones anatómicas podría estar tejiendo nuestro ADN en este mismo instante? Me pregunto cómo moldeará el cuerpo de los humanos que vivirán dentro de otros 1000 años bajo este régimen totalmente sedentario y digital. ¡Guau! Es una posibilidad vertiginosa, la verdad. Quizás nuestros descendientes del futuro nos vean a nosotros con nuestras extrañas columnas vertebrales adaptadas para correr y nuestros millones de glándulas sudoríparas como el verdadero gran misterio anatómico. Empezamos preguntándonos por qué somos bichos raros que caminan erguidos y descubrimos que la asombrosa realidad de cómo nos convertimos en esto supera por mucho cualquier ficción de sirenas. Gracias por acompañarnos en este profundo análisis de nuestros orígenes.